Buenos días, bienvenidos a esta sesión sobre saturación de oxígeno. Mi nombre es Luis Ruiz del Fresno, trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y bueno, vamos a intentar hacer una sesión sobre cuál es el objetivo de saturación arterial en la mayoría de los pacientes críticos. Bien, el objetivo es mantenerlos entre 90 y 95, no llevarlos a saturaciones próximas al 100. ¿Por qué? ¿Por qué no llevarlos a saturaciones más altas? Bueno, pues la respuesta más corta es porque lo recomendado es quedarnos en ese margen de 90 a 95. Aquí os pongo como ejemplo un recuadro tomado de las guías de la Surviving Sepsis del COVID y ahí en la recomendación 24 pues está resaltado que ellos recomiendan en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda el que las saturaciones por pulso oximetría se mantengan no más altas que el 96%. Esto es una recomendación fuerte, una recomendación con un apoyo experimental moderado, pero con un nivel de fortaleza de la recomendación fuerte. Bueno, otro ejemplo de recomendación o otro sitio donde buscar esta recomendación puede ser en el UpToDate, que sea quizás el libro más consultado en medicina, vamos a llamarle generalista, las especialidades transversales. Bien, pues ahí en el capitulillo del distrés recomiendan que aunque no haya evidencia fuerte, les parece que la PO2 objetivo debe estar entre 55 y 80 y si hablamos de saturación entre 88 y 95. ¿De acuerdo? Y se apoyan básicamente en los estudios del ARDSNet. Bien, bueno, pues ese es el límite. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no más? Pues fundamentalmente porque el oxígeno en concentraciones altas es tóxico. El oxígeno genera radicales libres con un potencial oxidativo importante y tanto en la pared del alveolo como en la circulación de alrededor, pues activan la inflamación y eso produce daños que deben ser contrarrestados por los sistemas antioxidantes, el glutatión, etcétera, etcétera. De manera que en general, pues se suele decir que las fracciones inspiratorias de oxígeno mayores que el 50-60%, pues son FiO2 tóxicas, ¿no? Pero no solo importa la concentración, también importa el tiempo que mantengamos al paciente en esas FiO2 y las características del paciente, si el pulmón está previamente lesionado, si los sistemas antioxidantes están bien o están saturados, etcétera, etcétera. Bien, ¿y cómo están esos sistemas antioxidantes? Bueno, pues nuestros sistemas antioxidantes están bien, pero no dan para todo, ¿no? Entonces aquí os ponía un gráfico en el centro que representa cuál es la concentración de oxígeno que ha habido en la atmósfera desde el origen de la vida, desde hace 4 billones de años en que surge la primera forma de vida que la llaman el ancestro último universal común, común a todas las formas de vida presentes, de donde vienen todas las formas de vida. Bueno, pues desde ese tiempo para acá, las concentraciones de oxígeno en la atmósfera pues se han movido presuntamente entre la línea roja como máximo y la línea verde como mínimo. Cuando surge la vida, pues no había oxígeno en la atmósfera, surge en el fondo de los océanos y aunque no había oxígeno en la atmósfera, sí lo había allí. Allí había oxígeno por la energía del calor o por la energía solar. El agua se disociaba y se formaba oxígeno del cual se tenía que defender esta primera forma de vida, ¿no? De manera que ya ahí, en los albores de la vida, había sistemas antioxidantes y uno de esos mecanismos era formar moléculas tipo hemoglobina que lo que hacían eran capturar ese oxígeno, fijar ese oxígeno, unirse a ese oxígeno, secuestrarlo, en fin, bloquearlo para quitarlo del medio. No para llevarlo a ningún sitio porque eran seres unicelulares
y no había ni sistema circulatorio ni necesidad de transportarlo a ningún sitio, pero sí de secuestrarlo. El oxígeno era entonces algo que no servía para nada, era un desecho y además venenoso. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya desde ese primer momento eh, estábamos combatiendo la capacidad oxidante del oxígeno. ¿De acuerdo? Más adelante en la evolución, pues aparece el metabolismo aerobio, que es mucho más eficiente que el anaerobio y por tanto el oxígeno pasa de ser un desecho a ser una cosa útil que hay que aprovechar pero en su dosis adecuada, porque el potencial oxidativo, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que con el aprovechamiento del oxígeno, pues surge la necesidad de dosificar el oxígeno que nos llega y de mantener un equilibrio entre los productos oxidantes y los sistemas antioxidantes. Como ejemplo, ponía aquí que en la mitocondria la PO2 ideal está en 4 milímetros de mercurio. ¿Mm? Si en vez de esa PO2 tenemos 40 milímetros de mercurio o los que fuesen, pues el potencial oxidativo va a exceder con mucho al antioxidante. ¿Hasta qué punto podemos combatir el potencial ese oxidativo? Bueno, pues del gráfico este se deduce que la mayor concentración de oxígeno que ha habido en la atmósfera en estos 4 billones de años está alrededor de 30-35%. Eso ocurrió en el periodo carbonífero, donde la vegetación creció muchísimo y entonces había una fotosíntesis muy intensa y se liberó mucho oxígeno a la atmósfera. Pero después de aquello, que fue alrededor de 300 millones de años antes de ahora, pues volvió a bajar y se ha quedado pues alrededor del 21, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues como nunca en la evolución hemos estado expuestos a concentraciones de oxígeno mucho mayores del 30, pues no ha habido necesidad de desarrollar sistemas de antioxidación capaces de combatir situaciones que no se han producido nunca en la naturaleza. ¿De acuerdo? De manera que el potencial antioxidante es limitado. Bien, entonces hace millones de años la cosa estaba muy clara, ¿no? Pero ¿y ahora? ¿Todo esto tiene repercusión clínica real? Bueno, pues aquí os he resumido 3 metaanálisis. Este gráfico que tenéis ahí son unas curvas de Kaplan-Meier de supervivencia en la que la línea roja es el grupo tratado con oxigenoterapia liberal y la línea, es decir, con oxigenoterapia más alta, y la línea azul con oxigenoterapia conservadora. Este gráfico viene del primer metaanálisis de Chu. Son pacientes agudos, no todos críticos, unos críticos y otros no. Tiene pacientes sépticos, infartos cerebrales, traumatizados, paradas, posoperatorios, urgentes, ACVs, etcétera, etcétera. Total 25 ensayos clínicos. La calidad de los ensayos les parece alta. Total 16.000 pacientes. Bueno, la diferencia entre un grupo y otro viene a ser aproximadamente que el riesgo de la oxigenoterapia liberal es 1,1 vez más alto que el riesgo del paciente en oxigenoterapia conservadora. Es decir, el riesgo de fallecer cuando te toca oxigenoterapia liberal es aproximadamente un 11% más alto que el riesgo de si te hubiera tocado oxigenoterapia conservadora. Los otros dos son de pacientes de UCIs. Este segundo son 10 ensayos clínicos. La calidad de los ensayos se juzgó como baja y la diferencia entre un grupo y otro es poco más o menos la misma que en el metaanálisis anterior. Y este tercero también son pacientes de UCI, el 80% en ventilación mecánica. Total se han analizado 4 ensayos clínicos. Las saturaciones del grupo de saturación alta era tenerlos por encima del 96 y del grupo de saturación baja tenerlas por encima del 92 aproximadamente, ¿no? Y el riesgo de un grupo y otro vuelve a ser el mismo. En fin, parece que hay consistentemente una diferencia en contra de la oxigenoterapia liberal de aproximadamente un 15% más de mortalidad, ¿no? Bien. Otros argumentos. Bueno, otros argumentos es este de que la oxigenoterapia de alto flujo, de alta concentración, mejor dicho,
favorece las atelectasias por desnitrogenización. Es decir, las atelectasias por desnitrogenización también existen. ¿En qué consisten? Bueno, si nosotros tenemos un alveolo mal ventilado y lo estamos a ese paciente oxigenando con FiO2 21 por irnos a los extremos, ¿no? Pues del aire que entra en el alveolo, mucho poco, aproximadamente el 70% será nitrógeno y el 20% oxígeno. La sangre que va pasando por él va cargando el oxígeno y como no se renueva, pues todo lo que puede ocurrir, se renueva muy poco porque está mal ventilado, todo lo que puede ocurrir es que se quede sin oxígeno, pero queda aproximadamente el 70% del volumen que se metió, se mantiene dentro porque el nitrógeno no se intercambia con la sangre porque ya en la sangre está a la misma presión parcial que en el alveolo, ¿no? De manera que se quedan dentro del alveolo y el alveolo tiene pues un volumen ahí residual que le hace un efecto como de andamio, de protección del colapso, ¿no? ¿Qué pasa si ese paciente lo ventilamos con FiO2 que todo lo que hay dentro es oxígeno, que la sangre que va circulando se lo va llevando y como no se recambia apenas se queda sin contenido? De manera que al final esos alvéolos mal ventilados, si tienen una FiO2 muy alta, tienden a telectasiarse por desnitrogenización, porque se pierde el efecto armazón del nitrógeno. Además, en los pacientes hipoxémicos, hay otros subgrupos bien conocidos en los que la recomendación sobre la suplementación de oxígeno es también de ser moderados. Por ejemplo, en los pacientes hipercápnicos, conocido de antiguo que el suplementar oxígeno en demasiada cantidad pues puede empeorar la hipercapnia. Los pacientes postparada también tienen unas recomendaciones de que hiperoxigenar al principio se puede asociar a peor resultado. En los pacientes coronarios agudos la recomendación es de no poner oxígeno si saturan bien, porque parece que puede haber un efecto de predisponer a la vasoconstricción coronaria. En los ACVs isquémicos también se recomienda no poner oxígeno suplementario si saturan bien con el ambiente. En los neonatos, bueno, pues es también conocido de antiguo que la oxigenoterapia liberal pues puede asociarse a displasia broncopulmonar o a fibrosis retrocristalina. Pacientes que han tenido o que tienen bleomicina son especialmente sensibles al efecto oxidante del oxígeno. En resumen, por tanto, en la mayoría de los pacientes críticos es mejor no mantener saturaciones mayores del 96%, porque pueden asociarse a mayor mortalidad, porque favorecen la formación de atelectasias por absorción o por desnitrogenización. En resumen, en la mayoría de los pacientes críticos es mejor no mantener saturaciones superiores al 96%, bien porque pueden asociarse a mayor mortalidad, bien porque favorezcan las atelectasias por reabsorción o desnitrogenización, o quizá también porque podamos tardar más tiempo en detectar un problema si el paciente lo mantenemos sistemáticamente sobresaturado. En el otro extremo, son situaciones en las que es mejor la oxigenoterapia más intensa, la intoxicación por monóxido de carbono o la embolia gaseosa. Estas dos, pues ya sabéis que son indicaciones de oxigenoterapia hiperbárica en los casos graves. Es también recomendado la oxigenoterapia más liberal en la embarazada hipoxémica por oxigenar mejor al feto, en algunos neumotoras por reabsorber el aire que está en la pleura, o bien en las cefaleas en racimo, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Ahí os dejo el correo electrónico. Os queda la tarea de enviarme, por favor, 3 cosas que os parezcan que conviene cambiar o modificar. Muchas gracias por vuestra atención.